Génesis capítulo 39, nos encontramos con José después de haber sido vendido por sus hermanos. Él llega a Egipto y ahí en Egipto es comprado por Potifar, una persona muy importante en Egipto, y que lo compra para que José trabaje en su casa. José trabaja en su casa y él hace todas las cosas bien, administra muy bien todas las cosas, de tal manera que el mismo Potifar se da cuenta de que el Señor estaba con él y que con él era bendecido y prosperado. Debido a eso, deja a José que se encargue de todas las cosas. Solamente Potifar, nos dice la escritura, que él se preocupa solamente de comer y nada más, excepto del pan que comía, nos dice. Nada más que eso. Entonces José, al ser próspero y al ser un hombre de figura gallarda y de hermoso parecer, como nos dice la Biblia, la mujer de su amo miró a José con deseo y le dice que se acueste con ella. Él, por supuesto, rehúsa esto y le dice que él jamás podría hacer eso, ya que su amo lo dejó encargado de todo lo que posee, y además, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Nos dice en el versículo 9. Pero ella insistía, nos dice la escritura, una y otra vez para que se acostara con ella. Entonces un día José, estando en la casa, haciendo su trabajo, y como no había nadie en la casa, ella viene, lo toma de su ropa y le dice que se acueste con ella. José inmediatamente sale huyendo, ella se queda con la ropa en sus manos de José, y por tanto ella llama a los hombres de su casa diciéndole, mintiéndole obviamente, que este hebreo había querido acostarse con ella y burlarse de ella. Entonces estas palabras son llevadas a Potifar, y Potifar mismo se enciende en su ira, o sea, se enoja con José, no lo mata, aunque podría haberlo hecho, sino que lo manda a la cárcel, y José se queda entonces en la cárcel. La escritura nos señala que aún así Dios estaba con José, verso 21, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos de la jefe de la cárcel, y dejan a José encargado después de todos los presos de ese lugar. E incluso el jefe de la cárcel ya no supervisaba nada, sino que todo estaba bajo la responsabilidad de José. Y termina el capítulo diciéndonos porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Este capítulo, hermanos, nos puede ayudar a meditar en varias cosas interesantes. Primero, podemos ver cómo este capítulo resalta por todos lados cómo Dios está con José. Está con él cuando administra las cosas fielmente y prospera en la casa de Potifar, y está con él cuando es encarcelado injustamente. ¿Podrías tú decir también que Dios está contigo? Podemos preguntarnos, ¿eres tú un administrador fiel que te prospera el Señor? Pero además de eso, podrías preguntarte, ¿sabes que Dios está contigo también en las injusticias que tú sufres? ¿Sabes que es parte del plan de Dios estar contigo en medio de las injusticias y las pruebas que tú enfrentas? O sea, Dios está con José y Dios está con nosotros, no solo cuando somos prósperos, cuando nos va bien, no, también cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay tentaciones, el Señor está con nosotros. Y eso es lo que nos muestra este capítulo, cómo Dios está con aquellos que hacen y viven la voluntad de Dios. Aquellos que quieren glorificar al Señor, Dios está con ellos, nos dice este capítulo. También podemos meditar en que una de las pruebas fuertes que hay en este capítulo fue sin duda la prueba de la tentación sexual que José enfrenta. Si uno ve las circunstancias en las cuales estaba José, podía fácilmente José haber cedido, pues por un lado tenemos que la que le pedía acostarse con él era su ama, o sea, José era un siervo, un esclavo, y ella como su ama podía exigirle eso. En el mundo antiguo era muy común que las amas se acostaran con sus siervos porque tenían que obedecer. Sin embargo, José sabía que esto estaba mal delante de Dios. Él estaba en una circunstancia en que él era soltero, José, tenía, se cree, entre 18 a 22 años, y podría haber fornicado sin que nadie lo supiera, ni Potifar ni nadie, porque no había nadie en su casa. Sin embargo, José resiste y responde a esta tentación de una manera en que todos deberíamos responder.
Dice que hacer esto es hacer daño al prójimo, que era Potifar. Él era quien lo había tomado, le había confiado todas las cosas, y pecar con su mujer era hacer un daño terrible al prójimo. Pero lo que era más terrible para José era sin duda que fornicar era pecar contra Dios. ¿Cómo podría hacer yo esa maldad?, dice José. ¿Cómo él podría hacer eso, deshonrar el nombre de su Dios? Y eso es lo que nos puede preguntar, lo que podíamos reflexionar y meditar. ¿Es esa tu misma convicción la que te guarda de fornicar o de adulterar? ¿Sabes que el pecado sexual es hacer daño al prójimo y una abominación contra el Señor? Es atacar su santidad. ¿Sabes que fornicar o adulterar es usar nuestros miembros a la injusticia o presentar nuestros miembros a la injusticia, como nos dice Romano? ¿Sabes que fornicar o adulterar es prostituir el templo de Dios, como nos dice Corintios? Que cuando nos unimos a una ramera somos uno con ellas. No deberíamos estar huyendo, al igual que José huyó de la tentación sexual. No deberíamos huir de eso, tal como él nos dice, o como Pablo le dice a Timoteo, huid de la fornicación. Hermano, hermana, ¿has pecado delante de Dios? ¿Has fornicado delante del Señor? ¿Has adulterado delante de Dios? Si es así, debes venir ante su trono de gracia y arrepentirte. Debes venir y confesar tu maldad y encontrar en Jesús, el único Redentor y Salvador, su perdón y misericordia. Y saber que el Señor nos ha llamado a vivir para su gloria, en santidad, para los solteros guardarse, para los casados deleitarse con sus esposas, con su esposo dentro del matrimonio, y alejarse de todo lo que es pecaminoso sexualmente. Solamente la gracia de Dios puede ayudarnos a vencer las tentaciones sexuales. Solamente la gracia de Dios es la que sustentó a José, porque el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Que el Señor les bendiga.